Hoy es un buen día, hoy y los próximos 15 días son un buen día para platicar sobre un tema que es un tema grandísimo, la cultura china y todos sus recovecos o simbólicos, la grandeza simbólica que tiene nos da justamente pues mucho de qué hablar, mucho de qué platicar. Sí, y bueno, pues vamos a ello, ¿no? Bien, pues bienvenidos a su canal Religare, que pues justamente de ello va, de tratar de encontrar en las culturas de todos los pueblos y de todos los tiempos el mecanismo que el hombre como humanidad ha utilizado para encontrar su centro, para encontrar cómo comunicarse consigo mismo y al mismo tiempo relacionarse con todo el universo y con todas las personas, obviamente. Exacto, y que ese es justo el propósito de este nuevo canal Religare de Ignis Regnum, que es precisamente ir a diversas culturas, diversos mitos, diversas historias, diversas películas, diversos cuentos, teatro, ir a todos los lugares para comprender que las inquietudes del hombre son las mismas y pues religarnos a nosotros con todos, ¿no? Y comprender que las limitaciones son meramente mentales y que las fronteras son ilusión. Entonces de ello va y pues bienvenidos a esta nueva programa. Sí, pues para abordar el tema, ¿por dónde tenemos que entrar para entender a la cultura china? Bueno, la cultura china es tan extensa, tan grande, una de las culturas más antiguas, pero lo que explica hoy a la cultura china es el camino, la vía, el Tao. Este concepto se fue sumando por diferentes tradiciones y filósofos, entre ellos Lao Tzu y Confucio, pues, que pues establecen un principio activo de la vida y este principio le llaman ellos Wuchi, que lo podemos analogar perfectamente, así claramente, al concepto de unidad neoplatónico por un lado, cabalístico por el otro, a Hashem, bendito sea su nombre, a la unidad incognoscible, a todo eso grandioso y maravilloso que no se puede dividir, que no se puede conocer y que no se puede hablar nada de ello y que deriva en el siguiente concepto de Taiji, que es ya la energía diferenciada, polarizada en dos fuerzas maravillosas que dan pues explicación a muchas variantes, desde las artes marciales hasta ahora que estamos hablando del calendario chino, pues a las fuerzas polares que intervienen en este calendario. Tenemos a la fuerza yin, negativa, pues negativa desde el punto de vista polar, no desde el punto de vista que me está haciendo algún daño. Sí, negra. Sí, negra, atractiva, femenina, y que corresponde al punto cardinal norte, en donde habita, que justo vamos a tocar esto porque este calendario o este año toca al tigre de agua, Ren Yin, y que va justamente del lado Yin con el punto cardinal negro, Ahorita que justo norte. dijiste lo del yin, es precisamente de ese simbolismo tan interesante que hemos visto durante toda nuestra vida, yo creo, y son dos polaridades, como bien lo decías, una lo conocemos, una mitad es la negra y la otra mitad es la blanca, pero tienen un principio de movimiento. Dentro del color blanco tiene un principio de movimiento negro y el otro lado, que tiene el color contrario, tiene un principio también de movimiento. Y entonces esto nos atisba que el constante flujo y movimiento de estas dos fuerzas es lo que activa y reactiva los movimientos cíclicos de todo cuanto existe. Y sobre todo anuncia la premisa de que todo cambia, todo va a cambiar, todo se va a transformar, nada es estable, por todo lo contrario, todo es absolutamente dinámico. Y esto me parece muy interesante porque el yin y el yang parecerían que son polaridades precisamente de naturalezas distintas. Y es que hay varias versiones acerca del yin y el yang y ninguna es antagónica, toda reúne el mismo concepto de unidad polar, ¿no? Una, por ejemplo, es la de un lado es el sol y el otro lado es la luna, por el otro lado
La propia luna tiene diferentes fases y tiene Cada diferentes elemento procesos. tiene sus dos Tiene aspectos sus yin dos, y su aspecto yang. exacto, y la luna tiene, por ejemplo, su fase de la llena y su fase de la nueva, y entonces ahí están las polaridades yin y yang siempre influyendo constantemente una en la otra, y aparte interesantísimo porque cuando es menguante o cuando es creciente es el punto dentro del propio color polar que tiene, que está anunciando que está a punto de transformarse hacia la otra fase. Que justo de ello va el Tao, la vía, el camino, entender este discurso del Tao como el viejo maestro Lao Tse, que es el viejo maestro que enseña sin enseñar. Es decir, una técnica de alquimia interior para conseguir el elixir de oro, y de ahí va otro tigre. Ya hablamos del tigre negro, el tigre amarillo, que rige a todos los demás colores, a los demás puntos cardinales, que consigue el alquimia, el oro interior, y conoce los secretos de justamente de la vía. Pero porque el tigre, eso es bien importante y creo que no lo hemos como mencionado mucho. ¿Qué onda con el tigre? O sea, ¿por qué representa? ¿Cuál es su propia naturaleza? Yo creo que es bien importante anunciar que precisamente el símbolo del tigre y de todos los animales y en realidad de todas las mitologías parte de la naturaleza del ente a estudiar o el ente a simbolizar que es el tigre y cuál es, pues es esta, pues sí, esta ferocidad, este instinto de alguna manera salvaje. Salvaje, fuerte, sensual, Activo. activo, pero también al mismo tiempo, por su propia naturaleza contraria, es sigiloso, es pausado, es expectante, concentrado, enfocado. O sea, tiene el propio tigre. Por eso estamos hablando ahorita de los tigres, justamente, y cada punto cardinal va a tener un tigre diferente. Ya hablamos del tigre negro al norte, el tigre azul o verde, que para la cosmogonía es más o menos análogo, que equivale al este y equivale a la madera, justamente, a lo que es lo natural. Tenemos en su lado opuesto al oeste al tigre de metal, que tiene que ver con los 5 elementos. La alquimia o la metafísica de los elementos chinos es agua, metal, fuego, madera y tierra. Así que tenemos al centro al tigre amarillo que rige a estos 4, y cabalgar el tigre, según dice la filosofía, pues es justamente esto, lograr encontrar ese proceso interior de desarrollo personal, de transformar, como dice la alquimia tradicional, la alquimia elemental, pues transformar el plomo en oro, pues es igual encontrar el elixir del oro interior. Y ahorita que lo dices es muy interesante, después hablaremos de eso, pero la alquimia occidental con la alquimia oriental realmente son la misma cosa, ¿no? A veces pensamos como la propia astrología que tiene ciertas particularidades y ciertos códigos del lenguaje, pero en realidad habla de lo mismo, ¿no? De la búsqueda del oro, del tigre de oro, del tigre que está al centro, y es similar o análogo al simbolismo de la rueda desde el punto de vista del Buda, y en la cual lo que queremos es estar al centro de la rueda para que todo lo demás que se mueva no me afecte en mi esencia, y así es la búsqueda de este tigre, y que es muy interesante porque también los tigres se analogan justo a las fuerzas protectoras y por eso también se analoga a las fuerzas del ejército, por ejemplo, ¿no? Y son estas fuerzas que reunidas lo que van a buscar, aparte de esto que hablábamos de lo feroz, de lo salvaje, al mismo tiempo son protectoras de la integridad del propio ser. Sí, y pues algo muy importante que tenemos que exponer en esto, o exponernos en esto, es cómo cada uno de los elementos que componen toda esta cosmogonía se entrelazan de tal forma que van estableciendo patrones que son muy importantes dentro del sistema del pensamiento cosmogónico y cosmológico de esta cultura. Tenemos pues las 12 manifestaciones terrestres, que son los 12 signos, que estos 12 signos pareciese que se analogan a los 12 signos zodiacales babilónicos o persas, como quieras verlos. Pero no, están a 45 grados, difiere un zodiaco de otro a 45 grados, pero además uno está referido a la eclíptica solar desde el punto de vista babilónico, y el otro está referido al ciclo solar de Júpiter, que dura más o menos 12 años. Así que son dos conceptos análogos, pero de fundamentos bien distintos. Y es que es distinto y a la vez es lo mismo, es lo que a mí me gusta mucho, porque, por ejemplo, vamos a ver una grande diferencia, que es que hay como un año nuevo que dura 15 días,
y que aparte en este año tocó por numeración de las lunas propias el año nuevo lunar antes que el año nuevo solar, y esto es algo como que a los occidentales nosotros nos rompe un poco la Sí, cabeza, nos choca. porque cómo vamos a tener 2 años nuevos, ¿no? Es decir, ¿por qué uno lunar y por qué otro solar? Es decir, ¿de dónde parte esto? Pero es tan interesante porque nosotros, por ejemplo, hay una brecha que ha dividido el Oriente con el Occidente, y son, por ejemplo, el calendario judaico, ¿no? Que también se rige es lunisolar. Exacto. Pero lo que decías ahorita es bien, bien interesante y bien bonito. Nos quiebra la cabeza a los occidentales entender el concepto oriental. De la unidad. De la unidad, de la nada que puede contener a todo, la nada potencial, Wu-Yi, que contiene a Tai-Yi, y ahí se genera el movimiento. Y decíamos de estas conjunciones de las 12 ramas terrestres, con los 5 elementos fundamentales, nos dan un sistema sexagesimal, de 60, que tiene que ver con todas estas combinaciones de 12 por 5, 60. Pero por el otro lado, también tenemos que Yin Yang se divide en 4 y luego en 8 y luego en 64 posibilidades de combinaciones de estas fuerzas activas de Yin y Yang, que es lo que conocemos en el I Ching como los hexagramas. Exacto, eso que acaba de decir me parece muy bonito, porque justo el I Ching es una historia. El I Ching es algo maravilloso, se concibe como un oráculo porque vamos a preguntarle para que nos dé una respuesta, pero no es una respuesta externa a nosotros, nos da unos pasajes que nosotros debemos de escucharlos en el interior de nuestra persona y reflexionarlos. No es una respuesta tajante así como haz esto o no lo hagas, sino que te hace pensar, entrar en el ser, y entonces a partir de ello cada uno eduzca su propio camino, que es justo el Tao, y su propia respuesta. Su propia vía, justamente. Su propia vía. Y es que el Tao es tan grande, tan maravilloso, que, o sea, la vía del Tao, que puede explicar desde el hogar, el pueblo, el estado, y analogar todo eso grandioso del universo a esto interior, al cuerpo interior como figura del cuerpo humano, a la integridad cuerpo-mente, o sea, todo lo explica este sistema. Exacto, y justo me regreso un poquito a lo de los hexagramas, que es precisamente el I Ching, y parte por varias, es decir, tiene numeraciones muy importantes. Por un lado está el Yin y por el otro lado está el Yang, que se analogan al padre y a la madre, y estos dos se reúnen, Exacto, el Yin y el Yang se reúnen y tienen a sus hijitos, ¿no? Ajá. Tienen a sus hijas y tienen a sus hijos, que son las polaridades actuando siempre en una constante, en un constante equilibrio origen y a la desequilibrio. Pagua, ¿no? A Pacua o Bagua, como le quieran llamar, a este concepto octogonal de cada uno de los padres con sus se va hijos. duplicando, exacto, sí, son múltiplos de lo mismo, de los mismos padres y de los hijos y de las hijas, y entonces se va multiplicando y entonces nos va a dar todas las posibilidades propias que el I Ching también nos colabora en las respuestas que nos da cuando lo consultamos. Justo el 1 de febrero fue la luna nueva y entonces es el periodo oscuro de la luna, ese fue el periodo Jing, que es lo que se asocia con lo receptivo, con lo oscuro, con lo femenino, y entonces este periodo es bien bonito porque es como la cúspide del periodo, de este periodo Jing, exacto, llega a lo más alto y es justo como el I Ching. Cuando llegamos a los números más altos, lo único que va a pasar es que vas para abajo o vas de regreso, quieres ir para abajo porque no hay más arriba, tienes que regresar a comenzar el nuevo ciclo, y es también maravilloso como el orden lunar nos da todas estas percepciones acerca del orden de la vida, porque desde el punto de vista también astronómico, no astrológico, la luna en su fase nueva es el inicio del periodo lunar. Nosotros desde nuestro punto de vista tal vez astrológico lo asociamos más con la luna llena, pero en realidad astronómicamente es la luna nueva, y entonces ahí estaba comenzando, o más bien en su cúspide, el periodo Jing o el periodo oscuro receptivo, y entonces me gusta mucho esta analogía porque está gestando un embrión de la fuerza activa. De toda la fuerza del sol, que justo de ello va la fiesta, es decir, hay velas como la Candelaria, hay luces, hay pirotecnia, pues para impulsar este renacimiento primaveral, como se hace para impulsar al sol, los fuegos nuevos en el solsticio de invierno. Es de la misma manera la leyenda esta del monstruo que llegaba cada invierno a aniquilar a todo mundo, y que bueno, pues un anciano dijo, no, yo no le tengo miedo,
todo el mundo se fue, llegó el monstruo, pero él ya había puesto papeles rojos con símbolos, con sus velas, etcétera, y que con bueno, ideogramas. Este monstruo es el invierno, Exacto, claramente, justo, ¿no? es el simbolismo del invierno. El simbolismo del invierno y ponemos luces, pues para que se espante y ya no quiera venir. Y es como bien lo dices, igualito a la Candelaria, pues que son, pues son candela, ¿no? Son velas. Al mismo tiempo que la fiesta de Imbolc, pues también se hace el ritual de prender velas, es decir, empezar a traer el calor de esta última fase o este último periodo o el clímax del periodo invernal para que comience entonces el periodo primaveral o el inicio del periodo de la primavera. Y esto también me gusta desde el punto de vista de las fases, porque a partir de la luna nueva lo que sigue es el periodo creciente, y entonces vamos a tener todos estos días el periodo creciente hasta cuando terminan las fiestas chinas del año nuevo, que es entre el 15 y el 16, exacto, dependiendo de las numeraciones de las lunas, en que lleguemos entonces a la luna llena. Se vuelven, ¿no?, sistemas complejos, y eso es lo verdaderamente interesante de todo, de estudiar todos estos sistemas. Y esta entrada me gusta mucho porque precisamente el hexagrama que corresponde a este año o a esta fiesta es justo el que tiene las combinaciones de madera con agua. Y esto es maravilloso y es justo el hexagrama. Ahorita se los voy a leer porque de ello va justo. Que corresponde a la tríada. Ajá, la tríada inferior que corresponde al elemento madera, que es se nombra Sun. Igual las pronunciaciones del chino, todavía no aprendo chino, pero pues disculpen, ¿no? Pero bueno, en el español se lee como Sun y corresponde a la parte inferior, y a la parte superior es el elemento Kan, y entonces estamos justo haciendo la combinación de Kan Sun o Sun Kan, dependiendo cómo lo leamos, y entonces esto corresponde al hijo, a la primera hija y al segundo hijo, y es el hexagrama que les decía, el número 48, que se traduce como el pozo. Y esto es maravilloso porque nos tenemos que imaginar, ¿no?, un pozo en donde metemos la cubeta, ¿no?, para sacar agua a través de una polea. Porque aparte eran cubetas de barro en aquel tiempo, pero no, exacto, pero no es con polea, sino que es con palanca. Que le mueves, ¿no? Exacto, de la madera. No, es a través de una palanca, es como un sub y baja. Tenemos que tener en la idea mental, en nuestra imaginación, pensar en un pozo en donde tiene un como sub y baja, que lo subes y entonces baja la cubeta y lo subes y entonces ya acarreas el agua. Y esto es interesante porque los pozos, todas las fuentes... ya entendí, o sea, no es el pozo que le subes y le bajas y sale el agua, sino que bajas con la palanca y tienes que bajar la cubeta. Ya entendí. Activo. Ajá, sí, claro, por supuesto, ajá. Y que de ello va justamente este año. Exacto, de la acción que tienes que hacer para entrar al pozo. Y esto del pozo, bueno, lo voy a leer porque así va, se llama, como les decía, arriba Kan, lo abismal o el agua, y abajo Sun, que es lo suave, el viento y la madera, y que así mismo se llama el pozo, pero al mismo tiempo la fuente de la sabiduría. Y me encantó porque se asocia este hexagrama al I Ching completito como la fuente de la sabiduría que va a nutrir a todos. Y esta es precisamente la analogía de la construcción de la civilización o de la entidad de un hombre organizado, de un hombre con ciertos patrones de comportamiento, y que, y dice así justo el dictamen, dice que el pozo puede cambiarse de ciudad, mas no puede cambiarse el pozo. Esto se refiere acerca de lo que les decía del pozo como fuente de sabiduría personal. Yo puedo irme a asomar al pozo, a cambiarme de ciudad, es decir, cambiarme de entidad. Yo me voy a tu ciudad y me sitúo en tu unidad, en tu estado, como lo queramos nombrar, pero no puede cambiarse el pozo, es decir, la fuente de la sabiduría siempre vas a tener tú la tuya y yo siempre voy a tener la mía, y no puedo invadirla, no puedo ni ensuciarla, ni puedes beber de mi pozo, ni puedes ni sacar agua de mi pozo. O sea, mi fuente de sabiduría es absolutamente personal y la tuya también es intransferible y es intocable y no puede aparte ser contaminada. Esto va en contra de este principio de este hexagrama, porque yo cuando la contamino es cuando quiero manipular tus formas de comportarte, manipular tu camino, ¿no? O siquiera influenciarlo, o influirlo más bien, ni siquiera, ¿no? O sea, ni siquiera puedes influirlo. No puedes hacerlo. Y menos en este hexagrama tan poderoso y tan definitorio del ser, que justo para este año es
lo que tengas que hacer, hazlo por ti mismo y ser resolutivo por ti mismo. En una charla que tuvimos en Instagram, en un en vivo en Instagram, en el cual charlamos más a profundidad acerca de los oráculos, no solo de Li Jing, sino de muchos otros más, pero los invitamos a que vayan y nos sigan en Instagram, nos llamamos igual Ignis Regnum. De la misma manera los invitamos a nuestro canal de Telegram, nos pueden encontrar igual por Ignis Regnum, Twitter Ignis Regnum, todas las redes, Facebook, TikTok, Twitter, ya lo dije. Y importante mucho el canal de Telegram, porque por ahí también mandamos mucho contenido acerca de precisamente el tema que estamos tratando el día de hoy, o como complemento a lo que publicamos en nuestro Instagram. Hacemos una integralidad en todos los canales para que pues vayamos desarrollando el aprendizaje acerca de estos temas tan importantes. Pero sobre todo es esto de que sigue el texto y dice, esto no disminuye y no aumenta, es decir, la fuente de la sabiduría siempre va a ser la misma, pero por el otro lado hay que rodear un poco el simbolismo del propio pozo, y es que a donde fuera la ciudad migrando, en las migraciones que siempre hemos y siguen habiendo, ¿no? Lo primero que se hace es encontrar la fuente del agua, siempre vamos a buscar ello porque es lo esencial de la existencia del hombre, y a partir de ello se construyen los edificios, se construyen las casas, se construyen los templos, pero siempre lo vital es el pozo. Y aparte me encanta porque esto de vital del pozo también se analoga a la primavera que le da a todo mundo, y a la primavera que le da el sol a todos por igual, a la primavera que los alimentos son pues sí, son frugales, no son vastos, el deseo de compartir es maravilloso en la primavera, y así mismo es el pozo, siempre te va a dar y siempre te va a estar nutriendo. El punto es ser capaz de percibir la nutrición del pozo, pero sobre todo, muy importante, es esto que nos dice después. Bueno, ya vimos que esto no disminuye ni aumenta, ¿no? El nivel del agua o el nivel de la esencia del ser siempre va a ser la misma e incorruptible, pero hay un problema que es cuando se rompe la cubeta, porque dice, ellos vienen y van y recogen del pozo, ¿no? Tú vas a tu ser interior, a tu maestro interior, que también es el pozo o el fondo del pozo, y tú vas y recoges agua de tu propia naturaleza y te nutres de ello. Y después dice, pero todavía no se llegó abajo con la cuerda o se rompe el cántaro, esto trae desventura. Es decir, necesitamos encontrar lo esencial de nuestro... Lo verdaderamente fundamental, lo que rige, exacto, lo que rige la existencia de la comunidad es el pozo. A partir de... personal, ¿no? Sí, lo quiero analogar. Primero quería ver como lo real, lo tangible del pozo, lo material del pozo, que alrededor de ellos todo el mundo va a ir a sacar agua de ahí, todo el mundo va a ir a proveerse de ahí. Pero cada quien va a encontrar su propio centro. Cada quien va a encontrar su propio centro. Y analogado de manera simbólica, cada uno de nosotros tiene su propio pozo, y que en el fondo habita el maestro interior, y que muy difícilmente es encontrado porque pues recurrimos a cosas que son poco fundamentales, o que consideramos fundamentales, y realmente son superficiales. Y ahí es lo que dice Li Jing, que en ese instante en el que percibimos como esencial algo que realmente no lo es, se rompe la cubeta o se rompe el hilo y ya no puedes acceder a ello porque estás distraído. Qué grave, ¿no? Porque verdaderamente es un acto de conciencia lo que tenemos que hacer en este hexagrama que nos está recomendando justo para este año, que le toca a Ren Jin, que es tigre, madera, agua, ¿no? Porque es una cosmogonía muy grande. No podemos en 15, 20 minutos abarcar todo, eso es imposible. Sí, ni en una hora ni en una hora ni en dos, exactamente, ¿no? Decía pues quienes estudian el camino del Tao, que no se puede tener realmente el conocimiento si no se ha vivido por lo menos un ciclo completo, que equivale a 60 años. Es decir, que el camino del Tao solamente está reservado para aquellos que han vivido todavía más de 60 años. Ya ni la cábala, ¿no? Exacto, que ya ni la cabeza 40 años. Exacto. Entonces así, pues tenemos, sí, no nos bastan 40 minutos, una hora, lo que tenga que este video de duración. Pues para 40 días, 40 minutos, 40 horas, 40, ¿cómo? 40 semanas, años, 40 años, sí. Sí, no es suficiente. Muy bien, pues, pero también que se suscriban aquí a este canal, ya sabes, suscribir y le ponen a la campanita para que les avisen, como dicen en todos los canales, pues ya se sabe, ¿no? Entonces vengan, pónganle suscribir y pónganle la campanita para que les avise. Vamos a estar subiendo contenido periódicamente, así que yo creo que les va a gustar. Y es nuestro interés que les guste. Y bueno, pues muchas gracias. Y antes de despedirnos, queremos hacer un brindis por el Año Nuevo Chino. Sí. Pero bueno, definitivamente siempre
queremos encontrar el pretexto, por ¿no? este canal, y por ustedes, por las preguntas que nos Sí, hacen, por todo. Así que... Y bueno, brindar precisamente como el I Ching nos lo consigna, que es descender a los fundamentos de la vida, ¿no? A lo esencial y con el enfoque correcto y con la fuerza correcta y con la intención correcta con este tigre y pues con el agua, ¿no? Fluirlo también. Así es, pues salud. Salud. Y que salud sea para todos porque eso es importantísimo. Tienes que tomar. Sí, yo sé, pues. Salud, salud a todos y pues no olviden suscribirse, insistimos, ponerle allá la campanita y pues muchas gracias por habernos visitado Sí. este día. Y pues apenas comienza, ¿no? Vamos a seguirnos viendo y pues feliz año nuevo chino. Una segunda oportunidad, ¿no? De comenzar. Ya fue la occidental y ahora de nuevo tenemos la oportunidad de avanzar y de construir y nuevos propósitos y nuevas Exacto, metas. por si pagamos el gym en el 1 de enero y no fuimos, ahora ya lo podemos hacer el 1 de febrero. Otra oportunidad. Excelente, Muchas muchas gracias. gracias. Cuídense mucho, un abrazo y nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye.